En este vídeo vamos a ver en qué consiste el teorema de Thevenin y cómo aplicarlo en la resolución de problemas. El teorema de Thevenin nos dice que cualquier parte comprendida entre dos puntos de un circuito lineal se puede sustituir por un circuito equivalente sencillo. Hay que destacar que el circuito tiene que ser lineal, de lo contrario el teorema no se cumple. Si inicialmente tenemos una red complicada, podemos cambiarla por una fuente de tensión en serie con una resistencia, de valores V-Thevenin y R-Thevenin. Una vez explicado en qué consiste el teorema de Thevenin, vamos a aplicarlo a este circuito. Tenemos que calcular el equivalente Thevenin de todo lo que hay a la izquierda de A y B. Por la derecha puede seguir habiendo elementos lineales, pero no es una información necesaria, ya que solo se nos pide simplificar lo que se ve en la imagen. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a calcular es la tensión de Thevenin. Para lo cual necesitamos conocer la tensión que hay entre A y B estando en circuito abierto. Es decir, por aquí no va a haber intensidad. O sea que lo que tenemos que resolver es el circuito tal como está y calcular esta tensión. Bueno, yo voy a hacerlo por el método de nudos. Si este es el nudo 1, podemos calcular su tensión, que sería V1 menos 12 partido de 4 más V1 menos 0, que no voy a poner, partido de 16 más 5 menos 2 igual a 0. Resolviendo el sistema sale que V1 es igual a 16,8 voltios. Pero esta no es la tensión Thevenin, esta es la tensión que tenemos en este punto. La tensión Thevenin, repito, es la que hay entre A y B. Bueno, pues vamos a calcularla. Como esto está en circuito abierto, la intensidad que viene por aquí es la misma que la que viene por aquí, ya que la que saldría por aquí sería 0. 0. Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que esta corriente es igual a la que sale por aquí más la que sale por aquí. Si de aquí salen 0, esta tiene que ser igual a esta. Pues vamos a calcular la corriente I y a partir de la corriente I la tensión que hay aquí. I es igual a V1 entre la suma de estas resistencias, que es 21 ohmios. Es igual a V1, que es 16,8, entre 21. Y esto es 0,8 amperios. Una vez que conocemos la intensidad que pasa por la resistencia, podemos calcular fácilmente su tensión. O sea que VAB es igual a V-Thevenin, que es lo que queremos conocer, que es igual a la resistencia de 5 por su intensidad, que es igual a 5 por 0,8, igual a 4 voltios. O sea que tenemos que la tensión Thevenin es igual a 4 voltios. Vale, ahora vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Aquí. Para calcular la resistencia de Thevenin, lo que tenemos que hacer es anular las fuentes independientes de corriente y de tensión. ¿Qué significa anular las fuentes independientes? Pues que si es de corriente, dé 0 amperios, y si es de tensión, que dé 0 voltios. 0 amperios, ¿qué significa? Significa que no circula ninguna corriente por una rama. Y si no circula ninguna corriente, significa que es un circuito abierto. Por lo tanto, esta la quitaríamos. ¿Qué significa que una fuente de 0 voltios? Si tenemos 0 voltios en una parte de un circuito, significa que es un cortocircuito. O sea que las fuentes de tensión las cortocircuitamos y las de corriente las dejamos en circuito abierto. Entonces el circuito quedaría, una vez que hemos anulado las fuentes, como aquí no tenemos nada porque sería la fuente de tensión en circuito abierto, o sea que nos vamos directamente a esta rama. Tendríamos una resistencia de 4 ohmios, un cortocircuito de la fuente de 12 voltios anulada, y por aquí seguimos con 8 ohmios, 5 ohmios, otros 8 ohmios, y aquí los terminales A y B. Ahora lo que nos queda hacer es simplemente asociación de resistencias.
Aquí tenemos 20 ohmios, 8 en serie con 4, en serie con 8. 20 ohmios. En paralelo con 5 ohmios. A y B. Lo que nos da una resistencia Thevenin de 4 ohmios. Vale, ya conocemos la resistencia Thevenin y la tensión Thevenin, pues podemos hacer el equivalente Thevenin. 4 voltios de tensión Thevenin y 4 ohmios de resistencia Thevenin. Y aquí está A y B. Pues ya hemos reducido este circuito inicial mediante el teorema de Thevenin a este. El ejercicio estaría resuelto así.